Pedro Ferriz de Con, en Central FM. Equilibrio. Y estamos empezando el mes de noviembre. Fíjense nada más lo que son las cosas. Ya se empieza a sentir algo de fresco, frío. Más frío que fresco, ¿eh? Ya estamos empezando a sentir el principio del cierzo invierno. Y con todo esto, les saludo con todo entusiasmo en esta mañana. Hoy saludándoles aquí desde centralfmequilibrio.com. Nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Deezer, en iHeartRadio. Estamos llegando también a través de Google, de Spotify y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de este equipo de trabajo, siempre puestos y dispuestos para llevarles por el mundo de la información, empezamos. Aquí les tengo un resumen con las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Resumen informativo. Pues ya está en marcha la cumbre climática de Glasgow, en Escocia. Van a ser 2 semanas de intensas negociaciones diplomáticas entre casi 200 países que van a tratar de proponer a partir del día de hoy, cada país, cuáles serían sus estrategias para reducir las emisiones de carbono. De aquí al año 2050, lo que se pretenderá será acabar con la era del petróleo y empezar una nueva etapa del hombre. Alok Sharma, al frente de esta reunión, habla. We will see further commitments that help build the confidence and conviction that we can keep global warming limited towards 1.5 degrees. And I have called for the G20 to play their part. This is a group of nations that represents 80% of global emissions, and therefore, whilst we all must play our part, they can make, or indeed break, the hope. Los países aquí representados emitimos el 80% de la contaminación por carbono y nosotros podemos hacer que esto sea o se rompa, pero depende de esta reunión. El G20 acordó, la reunión de Roma previa de la semana pasada, acordó una declaración final en la que insta a una acción significativa y eficaz para limitar el calentamiento global a 1.5 grados, pero no ofreció compromisos concretos. El documento señaló que los planes nacionales actuales sobre cómo frenar las emisiones deberán fortalecerse si es necesario, pero no se hicieron referencias concretas al año 2050. Tiene que haber mucho más precisión de lo que se desea hacer, qué es lo que se va a lograr en el año 2050. El texto prometió detener el financiamiento de la generación de energía a base de carbón en cualquier parte del mundo, y aquí pues nos pega derechito porque México es un país que está basado su desarrollo hacia el presente y futuro justamente en emisiones de carbón, aunque el presidente diga lo contrario. Los ministros de Finanzas y Salud de las 20 economías más grandes del planeta, el G20, dijeron el viernes que tomarán medidas para garantizar que el 70% de la población del mundo esté vacunada en contra del COVID para mediados del 2022 y crearon un grupo de trabajo para luchar en contra de futuras pandemias. No pudieron llegar a un acuerdo sobre el mecanismo de financiamiento, pero el hecho es que en la cumbre hubo llamados. Por ejemplo, hubo un acuerdo de lo derivado de lo último de las reuniones de París y las discusiones posteriores a París, que se financiaría con $100 mil millones al año de aquí al 2025 para que hubiera entre los países en vías de desarrollo mejores y mayores argumentos para poder avanzar en temas de salud, de morbilidad y de contaminación, y Marcelo Ebrard hacía este llamado. Si se han mencionado $100 mil millones que debían haberse aplicado entre 2020 o a partir de 2020 y hasta 2025, que a partir de cuando mucho 2023 se van a poder contar con esos fondos. Qué bueno que así sea. Y reiterar la importancia de esta decisión, de que se traduzca en un ejercicio de justicia, de un compromiso proporcional de los países.
En redes sociales, Marcelo Ebrard dijo que se había reunido con Joe Biden. En realidad, esta reunión fue masiva, en la que estuvo México, Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Holanda, la India, Indonesia, Italia, Singapur, Reino Unido y la Unión Europea en su conjunto. Y ahí estuvo Biden hablando con estos países sobre cómo mejorar las cadenas de suministros. Después, en conferencia de prensa, Marcelo Ebrard afirmó que el gobierno de los Estados Unidos está a la espera de la aprobación de su presupuesto para determinar cuánto aportará a los programas para disminuir la migración en el Triángulo del Norte en América Central y también con México. Tenemos grandes movimientos migratorios en América Latina, en todo el mundo, y es de reconocerse que se haya asumido ese tema, se haya incluido ese tema y se considere como algo fenómeno que debemos atender en conjunto. México está trabajando con países de América Central, tenemos inversiones importantes para ayudar a que la migración no sea forzada. Durante su diálogo con Joe Biden, durante el G20, Marcelo Ebrard dijo que solamente se enfocó a cómo llegar a mejorar las cadenas de suministro entre México, Estados Unidos y otros países de Asia y de Europa. Estados Unidos nos respondió hace muy poco que están esperando su proceso presupuestal y enseguida que se apruebe el presupuesto, que ya no tarda porque es ahora, podrán determinar de qué tamaño va a ser su inversión en esos países. Entonces todavía no, habían anunciado 4,000 millones, pero eso fue ya hace un tiempo. Pero para este programa que es como darle empleo a la gente, para la reforestación, para aprender oficios, va a ser, yo me imagino que va a ser una nueva partida que van a usar ellos una vez que les autoricen el presupuesto. Entonces, pero sí somos optimistas porque así nos lo dijeron, nos lo hicieron saber que lo van a hacer y pienso que eso nos va a ayudar mucho. Que trae muy clavado el presidente López Obrador, ¿no? El hecho de que se autoricen todas las vacunas en el marco de la Organización Mundial de la Salud. Antes, Ebrard conversó con Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director de la Organización Mundial, y le reiteró la importancia de avalar las vacunas Sputnik 5 y la CanSino, una la rusa, otra la china. Con el presidente Joe Biden estuvimos en el evento que está dedicado al suministro, a los problemas de suministro, junto con otros países. Tenemos que actuar en conjunto para facilitar. Bueno, el hecho es que, ese era otro audio, pero el hecho es que ahí Marcelo Ebrard hace hincapié en que la vacuna Sputnik 5 y la CanSino deben de ser autorizadas y no se da cuenta todavía el canciller mexicano que el determinar o el avalar una vacuna no tiene que ver con una voluntad política. Esto fue lo que tiene que ver con tiene que ver con una determinación científica, no con una voluntad. No, vamos a avalarla porque nos lo pide México. No. O sea, tiene que ser el que los científicos lleguen y digan sí son susceptibles de ser tomadas en cuenta estas vacunas bajo estas condiciones científicas. Quienes quieran viajar, ya lo he explicado yo hace un momento, pues necesitan que esas vacunas estén aprobadas, autorizadas en otros países. Y también porque es contradictorio querer vacunar al 70% de la población si el número de vacunas que tenemos autorizadas o reconocidas no alcanza para llegar a ese objetivo. ¿Cómo lo lograríamos? Entonces son vacunas que ya se han aplicado y están autorizadas por muy diversas agencias regulatorias. Circuló en redes sociales que Marcelo Ebrard estuvo yendo aquí, picando por todas partes, yendo a saludar a líderes del mundo, tomándose la foto y haciéndole sentir en el internet a México que todas estas reuniones eran de gobierno a gobierno y que él estaba trabajando recibido por todos. Sacó una ahí con Angela Merkel, sacó otra con Joe Biden, sacó otra con Tedros Adhanom, pero empezó a difundir una serie de fotografías que parecía
que había ido más bien a una campaña de relaciones públicas. Esteban Moctezuma, el embajador de México ante los Estados Unidos, junto con otros 24 embajadores de países que destacan por su producción automotriz, entre ellos Canadá y Alemania, se pronunciaron contra incentivos fiscales a consumidores que compren vehículos eléctricos producidos en la Unión Americana. Y aquí viene una especie de contrasentido. Fíjense, nosotros estamos produciendo vehículos de combustión interna, pero en lugares como Estados Unidos se está empezando a estimular muchísimo el consumo de vehículos eléctricos. De hecho, una compañía de renta de autos, Hertz, le acaba de comprar a Elon Musk 100,000 autos Tesla. Y hay un proyecto para poner 500,000 de cargadores eléctricos en toda la Unión Americana. Ahora, algunos países que siguen produciendo vehículos de combustión interna van en contra de los estímulos que se le están dando al comprador que decide comprar un vehículo eléctrico en lugar de comprar un vehículo de gasolina o de diésel. Y eso es lo que está protestando particularmente México. Durante septiembre de este año, el gasto público de México sumó 522,484 millones de pesos, un incremento del 15.1% respecto al mismo mes del año 2020, mientras el gasto programable sumó 402,154 millones de pesos, 18.6% más respecto a septiembre del 2020, de acuerdo con un informe trimestral de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. Por ejemplo, turismo, a cargo de la construcción del Tren Maya, tuvo un gasto de 2,685 millones de pesos en el noveno mes del año, nada más en el mes, 7.7 veces superior a el que tuvo en un mes igual en el 2020. Por ejemplo, el gasto de Pemex tuvo un incremento en gasto del 44.2%, al pasar de 37,813 millones de pesos a septiembre del 2020 a 57,816 millones de pesos en igual periodo, pero ya para este año. La Comisión Federal de Electricidad tuvo una caída del 2.8% al sumar 37,635 millones. Bueno, pese a la caída del 0.2% del PIB de México durante el tercer trimestre del año, que estamos viendo cómo, ¿se acuerdan que lo platicamos a finales del primer semestre? Que una de dos, o venía una recuperación para la economía mexicana y con esto una mayor posibilidad de empezar a salir, si no definitiva sí, parcialmente de la recesión, pues vendría por lo pronto un periodo de crecimiento. Gabriel Llorio, su secretario de Hacienda, dice que de todas maneras, aunque el Producto Interno Bruto del tercer trimestre fue para abajo, el país va a crecer. En este momento vamos a confirmar que todavía seguimos esperando un crecimiento de 6.3 para este año y 4.1 para el siguiente año. Esta ligera caída que hemos observado en el tercer trimestre derivado de este efecto prácticamente no mueve la ruta de recuperación y la senda de crecimiento que hemos estimado para el paquete. Pues es lo que piensa Hacienda. Presidentes de 6 institutos electorales estatales que acaban de asumir el cargo recibieron los organismos endeudados o al límite de sus recursos. Debido a los recortes en los presupuestos, tienen deudas con proveedores, no han pagado servicios, está pendiente el financiamiento público a los partidos y en riesgo el gasto corriente. Excepto el Estado de México y Veracruz, el resto de los organismos electorales de todo el país vivieron este año una profunda crisis económica. 2 meses después de la fecha prometida, el gobierno federal no ha logrado terminar ninguna de las 35 obras de mejoramiento urbano que inició este año en 6 municipios aledaños al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Juan José de León, director del programa de microregiones de la SEDATU, aceptó el retraso, pero calculó un avance del 80%, que no es real, y prometió que las obras estarán listas antes del 31 de diciembre. Lo veremos. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantenían tomadas las vías de tren desde hace 91 días en Michoacán, fueron desalojados ya en un operativo de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado. Los elementos federales y locales retiraron a los maestros de las vías a la altura de Calzoncín, allá en Uruapan, en donde estaban
instalados desde hace 3 meses y en las que pasan también ahí por las vías de Pátzcuaro, tomadas desde hace 37 días. Benjamín Hernández, líder del grupo Poder de Base de la coordinadora, dice que van a convocar a nuevos movimientos para volver a tomar estas vías férreas porque no se les ha pagado puntualmente las quincenas que se les deben. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, dice que se destinaron 1,525 millones de pesos para saldar 2 quincenas de agosto pasado, una más en septiembre y esta última de octubre, así como bonos no pagados desde el sexenio de Silvano Aureoles. Fíjense, durante todo el final del sexenio de Silvano no recibió el dinero de la federación, se acumuló el problema y ahora, como ya es un gobernador que pertenece a Morena, ya se le está dando el dinero para liberar a Michoacán del problema. La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán dice que se prevé que en las próximas horas se normalice el tránsito de trenes de la empresa Kansas City Southern, afectado desde julio pasado por este tipo de bloqueos. Autoridades educativas estatales reportaron la asignación de 95,456 plazas a personal, a maestros, a través del sistema abierto de asignación de plazas. Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, informó que mediante este esquema, la asignación de plazas se realiza con transparencia y certidumbre laboral para los maestros en México, es lo que dijo ella. Regreso después de esta pausa. Estamos transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones, podcasts y también nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en toda la República Mexicana. Regreso con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para este lunes 1 de noviembre en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 9, con una probabilidad de lluvia del 50%. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Los órganos de gobierno en la Cámara de Diputados están previendo discutir durante una semana el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para el año que viene. Será la primera vez en la historia en San Lázaro que el debate se prolongue, ya que no hay una negociación para hacer reasignaciones. La oposición propuso la reasignación de 148 mil millones de pesos y el grupo de Morena y sus aliados no quieren hacer absolutamente ninguna concesión. Para combatir al huachicol en Sinaloa, Pemex determinó desde el 1 de agosto suspender el envío de combustible de un ducto que va de Topolobampo a Guamúchil y a Culiacán, un sistema de 222 kilómetros de largo. Sin embargo, fíjense lo que pasa. Se suspende el suministro de este ducto, ¿no? Y el crimen organizado aprovechó para robar 18 kilómetros de tubo. Según personal de Pemex, la Fiscalía General de la República investiga como posibles causas de este acto ilegal la reventa de la tubería, el sabotaje de criminales en represalia por el cierre del ducto y la búsqueda de remanentes de combustible. Pero fíjense lo que es robarse 18 kilómetros. ¿Saben lo que son 18 kilómetros de tuberías y que ninguna autoridad se haya dado cuenta del robo? O sea, ese es el colmo. Primero se roban el contenido del ducto y luego se roban el ducto. Y las autoridades como si nada. La Comisión Reguladora de Energía inició inspecciones en centrales eléctricas renovables próximas a entrar en operación comercial con la intención de revocar sus permisos, según dicen abogados que representan empresas involucradas. Desde la semana pasada, la comisión empezó revisiones en proyectos de autoabasto y subastas que están en construcción, pese a que el organismo tiene suspendidos todos los trámites desde que inició la pandemia. Y con ello, ahora sí, sin la aplicación de la ley de la industria eléctrica, ya se están empezando a sentir los efectos de la cancelación de oportunidades para las empresas que se dedican o se dedicaban a la producción de energía sustentable. Campesinos de varias comunidades de la Sierra de Guerrero protestaron en Chilpancingo por el olvido de las autoridades y las acciones del ejército para erradicar sembradíos de amapola mediante fumigaciones aéreas que también perjudican árboles y plantíos de maíz, de frijol, de calabaza,
única actividad de sustento que tienen los pobladores en esta zona, y en Guerrero. Pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado, pues de perdida de su papá, ¿verdad? Luego que durante el sexenio fueron hackeados sistemas informáticos de Pemex, de la Lotería Nacional y del Banco de Comercio Exterior, entre otras dependencias, expertos advierten de más ciberataques a instituciones públicas, argumentando que la Comisión Federal de Electricidad detectó vulnerabilidades en su sistema de facturación, que es tan sensible porque pues ahí está cuando nos llega el recibo, y luego a veces llega el recibo que de una manera inexplicable te aumenta la tarifa de una manera brutal y te tienes que pasar meses para resolver un problema que pudo haber sido generado por un ataque como estos. Desde hoy y durante 45 días, los promotores de la consulta para la revocación del mandato saldrán a las calles para recolectar 2.800.000 firmas necesarias para emprender este ejercicio. Tanto el Instituto Nacional Electoral como la organización Que Siga la Democracia, que promueve la consulta, difundieron pormenores. El Instituto Nacional Electoral recordó que validó a 22.419 para ser promotores de la consulta, entre ellos cerca de 10,000 que forman parte de Que Siga la Democracia, encabezada por Gabriela Jiménez Godoy, ex candidata a diputada federal por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Gabriela Jiménez Godoy explicó que este lunes van a llevarse a cabo eventos de arranque para la recolección de firmas en las entidades que concentran el mayor número de auxiliares, que son Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Chiapas, Jalisco, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, por supuesto Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Mientras, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, pide a simpatizantes y militantes impulsar la consulta sobre la ratificación de mandato de Andrés Manuel López Obrador ante la confusión que existe sobre el ejercicio. En un mensaje a inicio del Consejo Nacional del Partido en el Poder, recomendó a los consejeros informar que el actual gobierno impulsa, dicen, una auténtica democracia, y que la reforma a la Constitución para incluir la revocación fue impulsada por López Obrador y que él mismo pidió ser el primero para dejar este antecedente. Mónica Soto, magistrada electoral, planteó ratificar la sentencia de la Sala Regional de Guadalajara, que validó que en la elección extraordinaria para la alcaldía de Tlaquepaque contendían candidaturas únicamente de mujeres. De esta forma, no podía competir Alberto Maldonado, aspirante de Morena, quien con su impugnación de los resultados del 6 de junio logró anular los comicios y que se convocara a un periodo nuevo. La anulación afectó a la candidata del Movimiento Ciudadano, Citlali Amaya, que ganó con 60.990 votos contra 58.467 de Maldonado, y la Sala Superior del Tribunal Electoral anuló de plano la elección porque identificó la intervención del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y ordenó al Congreso local emitir una nueva convocatoria prevista para el 21 de noviembre. A ver qué dice el cardenal, que es un cardenal ya, digamos, honorífico, ya que él está en edad de retiro. Me ha tocado hablar con él y quiero decirles que es un hombre que sí participa de una manera muy directa en lo que tendría que ser la democratización del país por vías ciudadanas y no por vías partidistas. Por mayoría de votos, el Consejo Político Nacional del PRI rechaza la solicitud de permiso de Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, para que sea colaborador con el gobierno de Morena como embajador de México ante España. Alejandro Moreno, presidente del PRI, dice que se tomó esta decisión para no lesionar a la alianza de Va por México entre el PAN, el PRI y el PRD. Tras casi 15 horas de haber sido reportado como desaparecido, Pedro Carrizales, conocido como el Mijis, diputado en San Luis Potosí, fue localizado con vida por la Guardia Nacional en el municipio de Zaragoza. No sabemos qué pasó porque no se dio ningún tipo de explicación, ni el motivo de su desaparición, ni su estado de salud, ni nada. Y en una de esas el Mijis no estaba muerto, sino que andaba de parranda, quién sabe. José Araiza
señalado como el brazo derecho de Rogelio Garza Rivera, ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene operaciones con una red de al menos 36 compañías factureras fantasma, según documentos dados a conocer por un diario de circulación nacional. Araiza, dueño de Confecciones Colibrí, recibía recursos millonarios a través de Confecciones Plaza, propiedad de Carlos Alberto Martínez Lozano, amigo y socio, contratada por la universidad con más de 116 millones de pesos. Los cuerpos sin vida de 4 personas fueron hallados semidesnudos y con huellas de tortura sobre la carretera del municipio de Cárdenas, en la región de La Chontalpa, en Tabasco. De acuerdo con reportes locales, en el lugar también se ubicó un mensaje con amenazas y al menos 40 casquillos percutidos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, 4 hombres fueron asesinados en distintos ataques armados. Otro resultó herido y la paz no llega, simplemente no llega. La explosión e incendio de una fuga de gas LP en San Pablo, Xochimecahuacán, allá en Puebla, dejó un muerto y 15 heridos, 4 de ellos menores, y la evacuación de unas 2,000 personas en las zonas aledañas. Las autoridades dicen que en el predio había una toma clandestina, una pipa de 10,000 litros y al menos 25 cilindros de 20 kilos que presuntamente eran llenados cuando inició esta fuga que acabó en esta explosión. Y eso que ya se acabó el huachicol, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? El gobernador del estado ordenó una investigación y pues todos sabemos que tanto en Puebla como en Hidalgo el huachicol está a todo lo que da, aunque el presidente diga todo lo contrario. En un año, la Sedena y la Guardia Nacional han detenido a 151,197 migrantes, un promedio de 12,599 personas mensualmente, de acuerdo con cifras oficiales. Fuentes militares aseguran que la puesta a disposición de los migrantes al Instituto Nacional de Migración de octubre del 2020 al 20 de octubre pasado es para evitar que sean secuestrados, coaccionados o reclutados por el crimen organizado, como suele pasar. Y con ello, de todas maneras, no se sabe qué hacer con ellos, mientras que las marchas migrantes siguen avanzando hacia la capital de la República Mexicana. Las autoridades mexicanas detuvieron en septiembre a 41,225 migrantes, la cifra más alta para un solo mes desde que se tiene registro en el 2001. El proceso migratorio en México se está haciendo cada vez más amplio, cada vez con más personas. El Instituto Nacional de Migración acusa a Ireneo Mújica Arzate, líder de la organización Pueblos Unidos Migrantes, y a Luis Rey Villagrán, coordinador del Centro Dignificación Humana, de impedir que se atienda a la caravana migrante que avanza por la carretera en la zona sur de Chiapas. Calificó como irresponsable que no permitan que la autoridad proporcione a los extranjeros un estatus migratorio regular, alimentación y alojamiento, como si la autoridad tuviera que esperar a que estas personas les dieran permiso. Que eso es lo que pues se trata de explicar, pero realmente no tiene explicación alguna. Al menos 300,000 personas asistieron el domingo al desfile del Día de Muertos en el centro de la Ciudad de México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el Zócalo capitalino se montaron ofrendas en el Día de Muertos en varias entidades del país. Destacan las ofrendas en el Estado de México, Yucatán, Hidalgo y Ciudad de México. El color que predomina es el naranja, que de acuerdo con la tradición guía el alma de los difuntos a sus hogares. También figuran los tapetes monumentales de acerrín en una zona que es muy tradicional, que es en Huamantla, en el estado de Tlaxcala. Fíjense que se encontró una canoa prehispánica, posiblemente construida durante el periodo clásico terminal, que va del año 830 al año 950 después de Cristo, encontrada en un cenote durante los trabajos arqueológicos que acompañan a la construcción del Tren Maya. Estaba en bastante buenas condiciones esta canoa, ubicada en el tramo 4 de la obra que va de Izamal a Cancún, en Quintana Roo. La reapertura de fronteras terrestres de Estados Unidos con México y Canadá a viajes no esenciales el próximo 8 de noviembre provocará largos tiempos de espera en los cruces fronterizos, según adelanta ya la administración del presidente Biden, porque se tendrán que tomar muchas precauciones, muchas. Y pues y como estuvo muy frenada esta forma de cruce no esencial,
pues ahora va a haber largas filas. Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dio positivo a COVID, según informa en redes sociales. Dijo que gracias a que está vacunado los síntomas son leves y seguirá trabajando a distancia. Esta semana podrá iniciar la aplicación de la vacuna en contra del COVID de Pfizer para niños entre 5 y 11 años, luego de que la administración de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos autorizara esta aplicación el pasado viernes. El Reino Unido se encuentra en un pico otra vez de contagios, un aumento de casos por COVID, luego de que hace poco más de 3 meses levantara todas las restricciones en lo que el primer ministro Boris Johnson aclamó como el Día de la Libertad. Los casos se han mantenido en niveles altos desde entonces, con más de 20,000 nuevas infecciones por día en el Reino Unido. Y esto, pues otra vez, una marcha atrás en el Reino Unido a este proceso que ya estaba aliviándose y que el propio Boris Johnson dice, no, otra vez confinamiento y otra vez medidas extremas. El etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, es el único candidato a sucederlo. Pues a ver quién quiere ese puesto, ¿no? En un momento en el que la pandemia sigue pegando en todo el planeta. Estados Unidos y la Unión Europea acordaron el sábado levantar los aranceles sobre el acero y el aluminio importados, poniendo fin a una disputa que tensó sus lazos comerciales desde que el expresidente Donald Trump impuso los gravámenes hace 3 años. Y recuerdo muy bien, cuando sucedió todo esto, Europa estaba confundida y Donald Trump estaba encantado de tener un conflicto más de esos que se le ocurrían cada vez de que despertaba. El comisario de Comercio de la Unión Europea tuiteó: hemos acordado con Estados Unidos poner una pausa en la disputa comercial sobre el acero y el aluminio y lanzar un acuerdo global de cooperación en estos 2 elementos básicos para la construcción. Trascendió que el gobierno del presidente Joe Biden trabaja con socios internacionales en nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, que Washington calificó como una farsa organizada por el presidente de ese país, Daniel Ortega Saavedra. Unos 25 presuntos asaltantes de bancos mueren en enfrentamientos con la policía en Brasil, que incautó armas largas en 2 diferentes sectores. Brasil está teniendo una ola de violencia tremenda que se está dando justamente en lugares de hacinamiento en las principales ciudades de ese país. Un hombre de 24 años disfrazado como Joker de Batman atacó a los pasajeros de una línea del tren en Tokio, hirió a 17 personas y provocó un incendio en el marco de las fiestas de Halloween. Según informan medios locales, el agresor resultó arrestado. Estos locos que hay. Bueno, estamos haciendo esta pregunta en nuestras formas de consulta, que yo quiero de ustedes, si es posible, su reflexión. Tanto la reunión del G20 como Glasgow concentran los esfuerzos del mundo para acabar con la era del petróleo. ¿Ve usted a México en línea con este objetivo? Hasta este momento que les hablo, déjenme ver. El 5% del auditorio piensa que México está en línea con el objetivo de Glasgow. El 95% tiene comentarios muy fuertes con respecto a las políticas públicas lanzadas por el presidente López Obrador en torno a la ley de la industria eléctrica y a la ley nacional de hidrocarburos. Vamos, nos dicen, en sentido contrario. Vamos a hacer un corte. Regreso aquí con más noticias. El clima en Central FM. Equilibrio. Para la ciudad de Houston, Texas, este lunes 1 de noviembre se espera una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 17. El día estará parcialmente nublado. Para más información, visítanos en centralfmequilibrio.com. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Estos días, finales del mes de octubre y noviembre, se está definiendo en 2 reuniones lo que será el futuro del mundo. Estamos hablando, por supuesto, de la reunión del G20 en Roma y de la de Glasgow en Escocia, en la que el cambio climático es el tema principal. Junto con la salud del mundo, la morbilidad y el grado de convivencia que harán no solamente que se termine con esta pandemia, sino que se hagan todos los trabajos posibles para tratar de evitar un efecto similar en otra pandemia similar
producto de alguna evolución viral de algo que nos pueda pegar otra vez a los seres humanos de manera completa. Nos acostumbramos ya a vivir con cubrebocas, a estar en reuniones cimeras en donde los líderes de los países llegan guardando la sana distancia, el cubrebocas, medidas de higiene, medidas de protección ante una pandemia que nos ha pegado. Pero junto con esta, que es una enfermedad, digamos, del planeta, es una enfermedad planetaria, que ha traído muchas muertes, pero sobre todo una enorme advertencia al mundo sobre las condiciones que podrán prevalecer y multiplicarse en términos de la recurrencia sobre lo que fue la influenza, después lo que es ahora el COVID y lo que se puede repetir, porque pues el futuro no está garantizado para nadie y nadie podemos prever que hacia el día de mañana, en distancias cada vez más cortas de tiempo, podamos tener acechanzas de esta naturaleza que rompan, como ha sido el caso con este COVID, las cadenas de suministro, las cadenas de protección, las tendencias de lo que y cómo se trabaja en el mundo por la vía de la tecnología y de la distancia. Y en ello, el reacomodo de empleos y de la propia economía con el no regreso de muchas personas a sus lugares de trabajo y el establecimiento de una relación a distancia de lo que en otro tiempo ni siquiera se podría haber pensado que en tanto número hubiera modificado tanto al planeta. Pero junto con esto, que digamos sería algo similar a una constante recurrencia de crisis de carácter pandémico o de carácter económico que acaban siendo similares a las pandemias, el mundo está lleno de acechanzas y en medio de estas hay ahora el inicio de los esfuerzos para terminar con una era completa, es la era del petróleo, y que tanto en la reunión del G20 como lo que se estará hablando en Glasgow, la conclusión será que para el año 2050 no deberá haber más emisiones de carbono en el planeta dentro de la actividad humana. Esto querría decir que de aquí al año 2050 el mundo estaría cada año invirtiendo todo el dinero suficiente para revertir este tipo de emisiones en un ritmo más o menos del 3% anual, para llegar al final, en el 2050, a que se proscriba completamente todo tipo de emisión de carbono. La presencia de México fue relativa en dos sentidos. Una, en un presidente ausente que, pudiendo haber aprovechado un momento como este y un foro de esta naturaleza, en lugar de ir él, lleva o manda a Marcelo Ebrard para que haga su campaña en función de una postura que de México no pudo ser definida, porque no hay una definición en donde diga México tiene esta postura y estos son los objetivos a corto, mediano y largo plazo. No hay ese tipo de compromiso. Hubo más bien llamados de carácter político para que se aceptara la vacuna de CanSino y la del COVAX y una resolución ya tomada de invertir $100,000 millones anuales de aquí al año 2025 para que los países en vías de desarrollo invirtieran más en sus propias tecnologías para evitar, en la medida de lo posible, estas emisiones de gases de carbono. Pero esto, junto con las políticas públicas del gobierno mexicano que van en sentido contrario a las de todos los países que están buscando el sostenimiento y producción de cada vez más número en términos de vatios y en términos de emisiones no contaminantes, el que la era del petróleo desaparezca para que las energías sostenibles sean las que sean lo prevalente de aquí al año 2050. Y en ello pienso que México pues está faltando a la cita, está faltando al compromiso y es totalmente indefinible, porque no se los puedo ni siquiera describir, qué es lo que va a hacer México de aquí y al futuro en función de los compromisos concretos que se adquieran dentro de los países para acabar con esto que sería el final de la época de lo que se conoció como la era industrial, para llegar a una nueva fase del mundo. ¿Qué es lo que van a hacer los países? Dependiendo de su proporción y de su tamaño, un esfuerzo colosal para de aquí a mitad de siglo la faz de la Tierra sea cambiada
por otro tipo de actividad que le permita al hombre preservar este planeta, que es lo único que tenemos. La idea es evitar que crezca la temperatura en 1,5 grados a nivel promedio anuales. En este momento ya vamos en 1.1. Parece que la meta no se va a alcanzar. Y menos cuando no hay la convicción de muchos países para lograr un objetivo común. Si no aportamos todos, como dice el director de la reunión, el mundo puede ser el principio de la solución o el principio del problema, que traiga por consecuencia un holocausto a mitad del siglo XXI. Vamos a una pausa, regreso contigo. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Algunos de los datos importantes sobre el estado del país. Fíjense que luego de la contracción del Producto Interno Bruto, en el tercer trimestre del 2021, el grupo financiero Citibanamex dice que México no tiene una recuperación sólida después del impacto del COVID, ya que se ha demostrado lo débil del crecimiento económico y lo vulnerable. Señalan a través de su dirección de estudios económicos que todo el ímpetu que se observaba en la economía, especialmente en el segundo trimestre, se va perdiendo debido a que el crecimiento se va cada vez moderando más. La falta de inversión pública, ahuyentar y desestimular a la inversión privada, además de depender en exceso de la recuperación de los Estados Unidos, es lo que mantiene a México al borde de un tercer año consecutivo recesivo, sin recuperar lo que se tenía a finales del 2018, que fue el final del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y menos aún contando con formas para responder a todos los jóvenes que año con año están buscando, se están incorporando o tratando de incorporar a la población económicamente activa y que simplemente no se puede porque no hay trabajos nuevos para las nuevas generaciones que están incorporándose al trabajo en México. También decir dentro del estado del país que el presidente López Obrador dio a conocer de la explosión de un ducto de Pemex en San Pablo, Xochimehuacán, allá en el estado de Puebla. Esta explosión dejó un muerto y 15 heridos, diciendo que hay 1,400 elementos de protección civil en el lugar. El estallido ocurrió el sábado al mediodía y el presidente dijo a través de su cuenta de Twitter que Pemex tomó el control del incendio, en tanto que el gobierno federal trabaja en el estado para dar atención a la población. El presidente insiste en que el huachicol ya se acabó y nosotros estamos viendo que no es esta reducción que dice el presidente del 96%, sino que por el contrario, el huachicol se está incrementando y sobre todo está tomando variantes diferentes. Es gachicol, es huachicol, incluso ha llegado hasta el punto en que ahora es también robo de ductos, que primero se vacían para evitar el huachicol, hacer investigaciones y cuando se hacen, se roban los ductos que han sido suspendidos en la circulación de diferentes fluidos. También participando en la cumbre del G20 en Roma, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, le propuso a Tedros Adhanom Ghebreyesus, el titular de la Organización Mundial de la Salud, que diera celeridad para la aprobación de todas las vacunas, incluidas la Sputnik 5 y la CanSino. Lejos de saber México y Marcelo Ebrard que este tipo de decisiones no son decisiones de carácter político, son determinaciones de carácter científico, en la que, y ya lo dijo el propio Tedros Adhanom hace 2 semanas, o sea, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder aprobar las vacunas todas? Pero todo tiene que ser en función de lo que nos digan nuestros científicos en las investigaciones que desde aquí se conducen. Es parte de la información que tenemos sobre el estado del país y regreso luego de esta pausa. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Todas las líneas telefónicas del World Trade Center en este momento están bloqueadas. Algo está pasando con las líneas telefónicas allá en este edificio tan importante, emblemático de México, pero estamos tratando de recuperar lo más rápido posible este servicio. Pero no hay una sola oficina en este momento
en el World Trade Center, que tengo un teléfono funcionando. Estoy en comunicación con Adriana Braniff, que nos tiene información desde Miami, en los Estados Unidos. Te saludo, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Muy contenta de estar contigo ahorita ya desde Miami, después de un regreso desde el punto de vista de las aerolíneas caótico, aunque ese no es el tema de hoy, pues nada más dejar ahí el tema de que American Airlines cancela 2,000 vuelos y fue un caos eso en el aeropuerto, Pedro. Hay ahí un problema, esta industria no se logra todavía recuperar de la pandemia, hay falta de personal, además de clima malo. Ahí en Dallas estuvo fuertísimo el viento, lo vivimos también nosotros estando en Houston. Pero bueno, ese no es el tema es que por fin, Pedro, los líderes del mundo están juntos, estuvieron juntos. Una vez más, después de 2 años, se volvieron a ver las caras y pues Joe Biden fue con la intención de dar el mensaje de que él no es Donald Trump, de que él ya le va a dar la vuelta a la hoja de la administración Trump y pues que quiere reconectar y trabajar muy bien con sus aliados. Fueron casi todos, pero hubo 2 ausentes importantes. No hablo del presidente de México, porque pues ahí estuvo Marcelo Ebrard, sino hablo de otros 2 que Joe Biden quería ver. Hablo de Xi Jinping y de Vladimir Putin, el de Rusia y el de China. Creo que ya algo pasó con la conexión, ¿verdad? No, ahí estamos, te estoy escuchando bien. Algo pasó con la conexión. Te estoy escuchando bien. Bueno. Te estoy escuchando bien. Te estoy escuchando bien. ¿Estás bien? A ver, ¿Estás bien? Si me dicen de la producción, ¿estamos al aire o no? Sí estamos. Sí estamos, Adriana. Ya no sé si estamos al aire. Perdí conexión. Sí estamos. Hoy es el Día de los Muertos hoy, ¿verdad? Ya. Ahí está, ahí me escuchas. No sé si estoy al aire o no. No, sí. Yo sí ya te escucho. Si ya me escuchas, sí estás al aire, ¿no? Síguele. Bueno. Ya no sabía si estaba al aire. Bueno, retomando, fíjate que Joe Biden lamentó mucho la ausencia de 2 personajes que quería ver, que era Xi Jinping y Vladimir Putin. Estos 2 mandatarios pues no fueron y lo lamentó muchísimo Joe Biden. Fue una semana de muchas reuniones, primero la del G20 y luego la que está ahorita en curso, que es la del medio ambiente y que se va a prolongar por 2 semanas más, pero no va a estar ahí todo el tiempo Joe Biden, tiene que regresar a casa porque tiene mucho que arreglar aquí en los Estados Unidos, porque este fin de semana fue un fin de semana pues de Halloween y de terror en la Casa Blanca, porque pues lo más escalofriante de todo fue los índices de popularidad de Joe Biden, que este domingo de terror, pues indicaban que Joe Biden está ya en este momento al mismo nivel de popularidad de lo que estaba Donald Trump en esta época. Y esa es la nota. La nota es que Joe Biden pues no está bien, que hay terror en la Casa Blanca y no precisamente por el Día de Brujas que acaba de pasar. El programa de Meet the Press del domingo de NBC saca una encuesta donde el dato es escalofriante. 71% de los estadounidenses piensa que Joe Biden va por el camino equivocado. De ese 71%, que es un índice altísimo, sí, casi todos son republicanos, el 93%, pero 70% son independientes y 48% son demócratas. O sea que el 22% solamente piensa que Joe Biden va por el camino correcto. Se ha perdido la esperanza, se ha perdido el optimismo, y es que hay otras encuestas. La de NBC, por ejemplo, dice que el 42% aprueba el trabajo de Joe Biden y el 54%, o sea, más desaprueba el trabajo que está haciendo Joe Biden. Y miren el análisis de Gallup, que me parece muy interesante poner sobre la mesa. Este 42% de aprobación es el más bajo que un presidente haya tenido desde la época de Eisenhower en 1953, a excepción de Donald Trump, que ese sí se cocina aparte. Pero dejando a Donald Trump, nunca se había tenido un índice tan bajo de popularidad para un octubre de primer año de gobierno de un presidente, Pedro. Así es que, pues ahí está el terror de la Casa Blanca con estas encuestas que se muestran este fin de semana. Muy bien, pues sí, Joe Biden está teniendo problemas que tal vez ni siquiera él pudo medir al principio de su administración, resultando polémico, y muchos problemas que se le están presentando en términos globales
en la relación con México, por ejemplo, el tema migrante, que es tremendamente complejo, y sobre todo este proyecto de infraestructura que está trayendo mucha polémica en el Congreso y que de todas maneras tanto demócratas como republicanos saben que el país se tiene que reestructurar y pues no se dan pasos hacia adelante, y esto hace que Biden tenga cada vez que ceder más y cada vez perdiendo más poder. Vamos a ver hasta dónde llega, pero por lo pronto esta es una situación que pone hasta ahora en una posición compleja al presidente norteamericano. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso aquí con La Hora Central. Resumen de noticias en La Hora Central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen aquí en La Hora Central para decirles que en marcha la cumbre climática de las Naciones Unidas en Glasgow, en Escocia. Serán 2 semanas de negociaciones diplomáticas para combatir el calentamiento global, que parece que es un fantasma que se cierne sobre el mundo y que aparentemente no hay nada que lo frene. En el G20 se emitió una declaración final que insta a una acción significativa y eficaz para limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, pero no ofreció compromisos concretos de ninguna de las naciones. Ministros de Finanzas y de Salud del G20 tomarán medidas para garantizar que el 70% de la población mundial está vacunada en contra del COVID para mediados del 2022. Crearon un grupo de trabajo para luchar en contra de futuras pandemias. La cumbre del G20, en esta cumbre, México. ¿Cuál es la posición de México? México urge a los países desarrollados a que cumplan con su promesa de entregar $100,000 millones anuales entre el 2020 y el 2025 a naciones en vías de desarrollo para reducir sus emisiones de contaminación. Marcelo Ebrard dijo que Estados Unidos espera la aprobación de su presupuesto para determinar cuánto aportará a los programas para disminuir la migración en el Triángulo Norte de América Central. El secretario de Relaciones Exteriores afirmó que su conversación con Joe Biden se enfocó en cómo mejorar las cadenas de suministro bilaterales, así como con Asia y con Europa. El canciller llamó en el G20 al reconocimiento universal de las vacunas en contra del COVID, en lo que Tedros Adhanom Ghebreyesus sigue con una postura que es muy fija y firme, ¿no? La Organización Mundial de la Salud no aprueba vacunas por políticas, sino por bases científicas. O sea, no se trata de determinar si aprobamos esta vacuna CanSino o si aprobamos esta vacuna Sputnik en función de una determinación política. No es, eso tiene que ser basado en lo que digan nuestros científicos, dice Tedros Adhanom. Esteban Moctezuma, embajador de México en los Estados Unidos, junto con otros 24 embajadores de países que destacan por su producción automotriz, se pronunciaron en contra de incentivos fiscales a consumidores que compren vehículos eléctricos producidos en la Unión Americana. ¿Y saben qué? Esta tendencia ya no se va a poder parar. Ahora, todo aquello que tenga que ver con la electrificación de la movilidad va a tener una condición privilegiada con respecto a la venta de vehículos de combustión interna. Y esto ya no tiene ni vuelta de hoja. Estoy en comunicación con Carlos Valenzuela. Él es secretario de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Mi querido Pedro, te saludo con mucho gusto y con mucho aprecio el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo ves el tema de la cuenta pública en función del gasto que tendremos que hacer ligado con el ingreso que habrá para que nuestro país pueda tener, ahora sí, a ver si esperamos un desarrollo más armónico en el 2022? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, mi estimado Pedro, en primer lugar comentarte que el próximo jueves estaremos discutiendo la aprobación de la cuenta pública solo del año 2019, y donde pues la gran sorpresa es que este gobierno que se encargaba precisamente o se iba a encargar de eliminar la corrupción y la opacidad que tanto ha dicho el presidente López Obrador en su discurso, pues ahora en la práctica, mi querido Pedro, nos damos cuenta de que es solo un discurso, porque los resultados de la Auditoría Superior de la Federación solo para el año 2019 nos reportan que hay observaciones por más de 100,000 millones de pesos
solo en el primer año, mi estimado Pedro. Y para darte algunos datos interesantes, por ejemplo, algo que habíamos venido denunciando en Acción Nacional desde hace ya más de un año, que era la opacidad y la corrupción en los programas sociales, queda claramente reflejado en este informe de cuenta pública, porque nos damos cuenta de que un programa que tiene completa opacidad, como lo es el programa Sembrando Vida, pues tiene observaciones por casi 2,000 millones de pesos, solo en el 2019, donde todavía no se ejecutaban todos los programas como están ya a la fecha, por lo cual esperamos que las observaciones del 2020 y del 2021 sean todavía superiores a ese monto. Y por ponerte un ejemplo, mi querido Pedro, del tema de Sembrando Vida, del tema de la pensión de bienestar para las personas adultas mayores, del programa de jóvenes Construyendo el Futuro y de las becas Benito Juárez, hay observaciones por desvío de recursos, por falta de transparencia, por falta de aplicación de más de 3,200 millones de pesos, mi querido Pedro. ¿Esto qué quiere decir? Que la verdad, a la hora de que destapemos la caja de Pandora en este gobierno, a la hora de que vengan las auditorías completas, la fiscalización, nos damos cuenta precisamente de esto que veníamos denunciando desde hace un año y que ahora sale a la luz y que veremos ahora qué dice el presidente López Obrador, porque ya a partir del 2018, de diciembre del 2018, es responsabilidad completa de este gobierno de Morena, y a ver a quién le echa la culpa, si se le echa a los neoliberales, si se las echa a los fifís, pero la realidad es que lo que está ahí es muy claro que son observaciones por más de 100,000 millones de pesos y que todavía no las han solventado, solo en el 2019, mi querido Pedro. Sí, bueno, se está viendo ahí que hay serias irregularidades, pero lo que realmente nos agravia de todo esto es que se están aprobando estas cuentas públicas de una manera hasta acelerada para limpiar, digamos, el bagaje de cómo va recorriendo el presidente este sexenio en función de programas clientelares que pues se ve claramente que están llenos de malos manejos y de desviaciones de recursos. No hay una métrica en nada de lo que aquí se está tratando de ver controlado por la Auditoría Superior de la Federación, pero pues a la hora de que llega esto al Pleno, pues resulta que llega Morena y dice, va y como va y aplana, y con esto arrasa, y esta forma de arrasar pues nos tiene en una condición que, pues imagínate para cuando termine este sexenio cómo estarán las cosas. No, hombre, mi querido Pedro, y lo que decíamos en tribuna hace una semana con la discusión, precisamente por los diputados de Morena, que muchos llegaban bravos como tiburones, pero a la hora de aprobar el presupuesto, a la hora de aprobar la cuenta pública, se transformaban en corderitos muy dóciles, muy manipulables para el presidente, y eso es lamentable porque no hay una discusión, una contraparte por parte del Poder Legislativo, y que lamentablemente pues vemos que la opacidad, la corrupción y los malos manejos de estos programas sociales están continuando, y que lamentablemente pues no hay una contraparte en el Congreso. Nosotros haremos lo propio votando en contra, la oposición votará en contra de esta cuenta pública, mi querido Pedro, pero pues también queremos alertar a la ciudadanía de lo que está pasando. Hay muchas observaciones en otros temas y esperamos, por supuesto, que pueda subsanarse, porque lamentablemente menos del 10% se ha logrado reintegrar de este monto de más de 100,000 millones de pesos, menos del 10% se ha logrado solventar, lo que representa pues un desfalco para la nación en este sentido. Seguiremos discutiéndolo en esta semana y esperamos tener todavía más datos de la cuenta 2020 y 2021 que van a ser reveladores de los malos manejos que ha llevado esta administración, mi querido Pedro. Pues estaré, si me lo permite, señor diputado, Carlos, querido, estaremos en comunicación contigo para ver qué es lo que resulta después de que la oposición tenga una idea, espero, muy unificada, muy unísona de la protesta que se levanta por estas irregularidades. No podemos dejar pasar este manejo clientelar que se lleva a niveles discrecionales nos puede llevar a un descalabro y un desfalco tremendo al final de esta administración. Te agradezco mucho el que hayas tomado esta comunicación. Estaré en contacto contigo, Carlos.
Mi querido Pedro, un gusto como siempre saludarte. Saludos desde Veracruz, que te queremos mucho aquí, mi querido Pedro. Muchas gracias. Igualmente yo a ustedes. Vamos a hacer una breve pausa. Regreso aquí con más noticias. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, pues ahora sí tenemos comunicación con el presidente de la Asociación de Bancos de México, el señor Daniel Becker. Daniel, te saludo esta mañana otra vez por tercera vez. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Pedro, a ver, qué saludarte, muy buen día. Ahí está, buenos días. Oye, Daniel, estábamos hablando de la bancarización y me decías que hay 60 millones de líneas telefónicas conectadas con alguna cuenta, pero que estas pudieran ser repetidas. ¿No habría la forma de tratar de ver en números, digamos, totales, cuántas personas físicas o morales realmente están ligadas con la banca, o ustedes desde la banca no lo podrían determinar? Sí, acuérdate, Pedro, que a través de la Asociación de Bancos de México, en realidad lo que nosotros es recopilar información de todas las instancias. Nosotros como gremio, lo único que hacemos es conseguimos la información y la granulamos, pero sí estamos con la intención de entender si esta pandemia evidentemente profundizó, creció 48% la utilización de dispositivos digitales, pero la intención, como bien tú dices, es bancarizar a la mayoría de los mexicanos. Hay una clara correlación entre bienestar económico y productos financieros, como bien tú lo sabes. Y en ese sentido estamos trabajando para entender si esta profundización obedece a que se repiten líneas, o a que la gente que tiene capacidad repite, o que en realidad hay una profundización en la inclusión financiera. En todo ello, estamos viendo una economía que está creciendo, digamos, yo la vería como dispar, y muchas de las empresas hoy existentes en el país no están teniendo programas de crecimiento, más bien de establecer una línea horizontal para mantenerlas vivas, es decir, para mantenerlas operando. En otras palabras, no veo inversión nueva. Y tampoco veo entusiasmo en la inversión privada, tanto nacional como extranjera, producto de algunas políticas públicas que se han echado adelante, especialmente el tema de las energías sustentables. Y esto me lleva a un terreno que es muy delicado, que es el tema de la confianza en el país. La marca México como un país confiable para invertir. Pues tú tienes un contacto con muchísimos inversionistas, y sobre todo con un curso dentro de los mercados que nos están marcando. Yo creo que la palabra sería cautela. ¿Lo ves igual? Sí, absolutamente, Pedro. Yo creo que en ese sentido me parece que en particular la reforma eléctrica, que es la que ha estado últimamente más en la luz y en el radar de todos los mexicanos, yo creo que habría que esperar a ver qué pasa. Primero, acuérdate que tiene que pasar la Cámara de Diputados, luego tiene que pasar la Cámara de Senadores y luego tiene que ser autorizada por 17 entidades federativas. Creo que lo que más preocupa en ese contexto es que estos transitorios harían una especie de cancelación de los contratos ya otorgados. Y me parece que en ese sentido habrá una discusión interesante. Creo que sería muy deseable tener elementos que den certidumbre. Como tú bien sabes, México requiere inversión extranjera y nacional para crear más y mejores empleos. Y creo que en ese sentido habría que esperar. Yo hago votos porque hay una reforma eléctrica que sí genere la electricidad que los mexicanos requieran, pero que también genere las condiciones de certidumbre que también México requiere para la inversión. Hablabas la semana pasada del constante intento de hackeo sobre los sistemas de los bancos, y que los bancos han invertido buenas cantidades de dinero para establecer barreras para proteger, y sobre el 100% de los miles de intentos pasa más aproximadamente el 1% de ese 100. Son datos que provienen de ti y de lo que se ha venido derivando en todo esto. ¿Estás tranquilo en este sentido? Yo creo que nunca se puede estar tranquilo en este sentido, Pedro. Tú y yo lo hemos comentado y lo hemos conversado en infinidad de ocasiones. Los pillos siempre están 2 o 3 pasos por encima de los de a pie, de los mexicanos que tratamos de levantarnos todos los días y hacer algo positivo por nuestro país. Ahora, dicho eso, en México se invirtieron el año pasado más de 20,000 millones de pesos solo para el tema de ciberseguridad. La expectativa a nivel agregado todos los bancos. La intención es que este año esto todavía crezca más.
Y hay algunas iniciativas del ABM para poder hacer laboratorios de ciberseguridad que apoya a toda la banca, porque como bien tú sabes, es un bien público. Lo hemos platicado también en muchas otras ocasiones. Imagínense un día un país sin bancos, ¿no? A pesar de que mucha gente nos puede criticar o no. Pero bueno, estamos trabajando con iniciativas importantes, gremiales, de cara a que cada banco tenga sus áreas de ciberseguridad, su CISO, su director de ciberseguridad, pero además que el ABM pueda apoyar con algunos elementos. Próximamente, Pedro, pues espero poderte darte en ese sentido buenas noticias. Ese 99% es bueno, porque además la banca creo que somos un elemento muy claro para poder ser vulnerados, pero el hecho de tener 1% no es satisfactorio, pero me parece que es positivo y todavía podemos seguir mejorando. Lo que no significa que no estemos exentos, Pedro, eso creo que también es importante mencionar. No veo, Daniel, hacia la pequeña y mediana empresa, sobre todo la pequeña empresa, no veo programas de apoyo que la saquen adelante. Y en el caso de la mediana o incluso de la gran empresa, veo, por ejemplo, algunas organizaciones que se están cobijando en la ley de quiebras de los Estados Unidos para tratar de seguir adelante. Te digo, por ejemplo, lo que ha pasado con Aeroméxico o con Grupo Posadas. ¿Ves hacia adelante se estaría negociando con la Secretaría de Hacienda, con el gobierno federal, alguna forma conjunta de tomarse la mano y sacar adelante programas de recuperación, digamos, entre el sector público y el sector privado? ¿Lo ves? Yo creo que más adelante habría que esperar. Hoy lo que sí hemos visto es que México tomó una determinación de no utilizar recursos fiscales para apoyar a la economía. Muchos de los casos que tú dices, por ejemplo, el caso de esta aerolínea, es porque son emisores de bonos en los Estados Unidos y se pueden adherir a la geografía de quiebras de los Estados Unidos. Pero yo lo que sí, yo te diría, Pedro, he tenido algunas reuniones con la Secretaría de Hacienda, con el nuevo secretario de Hacienda. Hay algunas ideas todavía preliminares. Creo que la decisión del gobierno fue muy clara. El gobierno no utilizará recursos fiscales para apoyar a sus pequeñas y medianas empresas. Creo que eso quedó claro. Y que no sé si estoy congelado o me están oyendo, Pedro. Te estoy oyendo. Sí, te estoy oyendo. Daniel, te escucho. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Sí. Yo creo que programas para grandes empresas, Pedro, es muy probable que no veamos, pero lo que sí estamos trabajando tanto con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, es encadenar a estas pequeñas y medianas empresas, a aquellas grandes empresas de primer orden. Muchas ya se están recuperando, muchas inclusive dedicadas al sector terciario, el turismo y el comercio. Afortunadamente en México ya empezamos a ver recuperación del sector terciario y seguramente yo lo que creo es que sí, el millón de pequeñas y medianas empresas que murieron, pues esas desafortunadamente tendrán que encontrar variantes o empezar nuevas aventuras en este tipo de entorno y contexto, pero pues es así definitivamente y desafortunadamente pues ya las hemos perdido, no hubo apoyo por parte del gobierno, así fue la decisión. Me parece que pues, esa decisión se puede analizar o no, pero bueno, lo que es cierto es que México, dentro de los países de ingresos similares de América Latina, mantiene una de las posiciones fiscales más robustas y eso nos debería de generar elementos hacia adelante para poder aprovechar el crecimiento y regresar a crecimientos pre-pandemia. El hecho de que los muchachos de 18 años se tengan que registrar ante el SAT, trabajen o no, ¿cómo lo ven desde la óptica bancaria? Mira, lo que pasa es que tú sabes, en los Estados Unidos, Pedro, en el momento en el que naces, sales con un Social Security Number y en ese momento ya eres pasivamente o activamente ya eres un usuario del sistema de administración tributaria, el equivalente al SAT mexicano. A mí me parece que, bueno, simplemente harás tu registro federal de contribuyentes. Si en un momento dado eres un trabajador formal y o eres un empresario pequeño y tienes que hacer compromiso a tus obligaciones fiscales, pues me parece que es un esfuerzo para que eso vaya cada vez más, como tú sabes, acuérdate, lo hablábamos en numerosas ocasiones, siempre se tasaba a las mismas personas. Y como tú y yo le hemos comentado en infinidad de ocasiones, es un tema de incrementar la base tributaria y me parece que eso va en ese sentido. Ojalá que la ejecución sea correcta y funcione. Ojalá y así sea y que haya
hacia adelante medidas que puedan incentivar al crecimiento, porque estoy viendo, insisto, el sostenimiento, pero no el crecimiento de muchas organizaciones. Por último, con la salida del outsourcing como estaba, estoy empezando a ver en nuestra economía un muy grande desempleo porque el giro de las empresas abarcaba muchas cosas y no queda mucho recurso para poner a los trabajadores en servicios especializados, que sería el recurso para que pudieran seguir funcionando estas nóminas por fuera. ¿Ves ahí algún reducto de que se pudiera recuperar por ahí parte del mercado o esto realmente ha sido un daño que ahí se queda? Como todo, Pedro, tiene sus diferentes aristas y avenidas. Por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que hoy vemos en el IMSS, en la población económicamente activa, un número récord, asociado más que a un crecimiento de la economía que también ayudó a que todas estas empresas que estaban en el outsourcing ya incorporaron a sus empresas al 100%, tanto en el Instituto Mexicano como en Infonavit, y a sus cuotas obreros patronales. Yo te diría, déjame hablarte en particular de la banca, que es lo que yo conozco y de lo que me toca hablar. Hemos tenido diferentes conversaciones con la Procuración Fiscal de la Ciudad de México, de la Federación, y acuérdate que los grupos financieros tienen, dentro de su grupo financiero pueden tener banco, operadora de fondos, casa de bolsa. En ese sentido, por lo menos para la banca, en la medida en la que puedas comprobar, Pedro, que son actividades que son parte de la organización y que están cumpliendo con sus obligaciones, no tienes ningún problema en poder comprobarlas y seguir teniendo, como tú dices, insourcing y gente especializada. No sé cómo vaya a funcionar en otros sectores. Me parece que esto, conforme se vaya incorporando y aterrizando, se tendrá que ir calibrando. Y bueno, ojalá esto pues traiga como consecuencia mayores aportaciones al IMSS, mayores aportaciones al Infonavit y bienestar a la gente de menores recursos. Ese sería y eso tendremos que irlo midiendo con el tiempo y ver si efectivamente cumplió el objetivo que pretendía. El tercer trimestre tuvo un proceso recesivo. ¿Ves todavía con optimismo el final del año? Sí, yo creo que ese proceso recesivo, Pedro, pero ya sabes, siempre nosotros tenemos que encontrar razones por las cuales las cosas suceden, ¿no? Acuérdate que un buen economista se dedica 6 meses a explicar qué va a pasar y 6 meses a explicar por qué no pasó lo que dijo que iba a pasar. Yo creo que en ese orden de ideas, primero tuvimos el tema de esta variante Delta que volvió, inclusive leí ayer un reporte de China que hay cierto nerviosismo. Luego tuviste este tema de las cadenas de suministro, que es un tema verdaderamente complicado y que la mayoría de los analistas consideran que hasta mediados del 22 se va a hacer resolver el tema de proveeduría de la oferta a través de la demanda, por la demanda que hay de automóviles en particular. Y nosotros ya estamos, por ejemplo, teniendo en México, Pedro, problemas con tarjetas de crédito y terminales punto de venta porque no hay microchips. Entonces me parece que si tú pones el tema de la variante Delta, pones el tema de la cadena de suministro y que además en Estados Unidos, también asociado a los mismos factores, tuvieron un crecimiento del 2% en el último trimestre, que no era como el esperado, fue un pequeño bache, pero nosotros sí vemos que se puede conseguir un crecimiento del 6% para este año y me parece que sería interesante ver, hoy los pronósticos están para el 22 entre 3.5 y 4.5, no olvidar que el presupuesto se hizo con un crecimiento de 4.1%, aunque cierto margen con el precio del petróleo que está hecho a $55 por barril. Hay tantos temas que tratar contigo, Daniel, que me gustaría tener otra ocasión para hablar de ello. Queda el tema inflacionario, quedan algunos procesos que tienen que ver con la paridad de nuestro peso con respecto de otras monedas y su convertibilidad. En fin, hay muchos temas, pero importaciones, exportaciones, tanto. Pero luego me pasa contigo que me pico y bueno, hay mucho de qué hablar. Y he estado constantemente viendo tus comunicaciones en redes sociales. Me parece que los datos duros que aportas todos los días son muy valiosos y sirven como un termómetro para quienes estamos constantemente en el análisis de este tipo de temas y cosa que te agradezco. Y como presidente de la Asociación de Bancos de México,
Por tercer intento en esta mañana, finalmente ya puedo hablar contigo y te mando un abrazo con mucho cariño, querido amigo. Igualmente, Pedro. Y no dejemos lo de la inflación porque es un gran desafío para México y para el mundo. Ya hablaremos de eso. Me parece que es un tema que preocupa y hablaremos un poco de algunos, si quieres, la próxima vez que nos reunamos, cuáles fueron las conclusiones del G20 que fue la semana pasada en Washington, en términos de si hay todavía capacidades en términos de política monetaria y política fiscal a nivel mundial. Creo que estamos viviendo, mi querido Pedro, momentos muy desafiantes. Tú y yo siempre lo platicábamos, estamos viendo un nuevo orden de ideas, un nuevo contrato societario y un nuevo orden tanto político, social como económico. ¿Cuál será el fin? No lo sabemos, pero claramente estamos en un punto de inflexión. Un nuevo orden económico internacional tema del que tanto se ha hablado. Daniel, con mi cariño, un abrazo. Querido Pedro, te mando un fuerte abrazo, gusto verte y por supuesto estaremos en contacto muy pronto. Cuídate mucho. Claro que saludos sí. a todos. Gracias, muchas gracias, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Paso directamente con Alex Reyes, nos tiene los deportes. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Alex, te saludo. Hola, Pedro. Muy buenos días, gusto en saludarte. Un abrazo a ti y a todo el auditorio. Con mucho gusto en esta mañana desde la ciudad de Puebla. Inicia, Pedro, una gran semana. Después de 24 meses regresa la semana del Gran Premio de la máxima categoría, la Fórmula 1. Pero a partir de hoy, una intensa actividad de estos temas que platicabas con Dani Becker, la importancia también de la reactivación económica. Bueno, pues hoy aquí en Puebla, Pedro, en unos minutos más, inicia un Congreso Mundial de la FIA, primera reunión presencial en 2 años del máximo organismo del mundo motor, la Federación Internacional de Automovilismo, con 3 pendientes fundamentales de esta, no pospandemia, pero sí en esta salida de estos meses tan intensos que hemos vivido. La reactivación del mundo motor, por supuesto, las carreras, las competencias, el desarrollo de pilotos. La otra, la seguridad vial, que es otra de las plataformas muy importantes que se tiene a nivel mundial de parte de la FIA. Cómo lograr y cómo incentivar a que se use el cinturón de seguridad, que a los niños siempre se les tenga en los asientos de atrás con cinturón, el manejar de una manera pues sana, por supuesto, sin alcohol, el uso de lentes, el uso de casco, incluso también con los motociclistas alrededor del mundo. Y la tercera, un tema, Pedro, que en México está muy en boga, el futuro del mundo motor de manera sustentable, las nuevas energías renovables. Y pues este tema aquí se tratarán durante 2 días para dar pie, por supuesto, mientras tanto, allá en el autódromo de los hermanos Rodríguez, la actividad tiene más de una semana. Los arreglos, está quedando un escenario espectacular para el próximo domingo, aunque ya sabemos la actividad desde el próximo viernes, Pedro, con lo que ocurra en las primeras prácticas, viernes y sábado, prácticas y calificación, y el domingo la carrera a las 2 de la tarde. Hay mucha actividad, Pedro, que platicar con todos nuestros amigos. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Astros de Houston están con vida. Ayer, después de que recibieron un Grand Slam en la primera entrada, las cosas tomaron su causa, empezaron a batear y afortunadamente digo porque la victoria fue para el mexicano José Urquidy. El mazatleco se convierte en el primer mexicano en la historia en ganar 2 partidos en una serie mundial, aunque ayer solamente lanzó una entrada, la cuarta recibió un solo hit, pero después vino el embate de los tejanos y finalmente el triunfo de los Astros 9-5. La serie está 3-2 todavía en favor de los Bravos. La buena noticia es que regresan a Houston a partir de mañana y el miércoles. Si no es mañana, el miércoles tendremos campeón en el béisbol de las Grandes Ligas. En otros temas muy, muy interesantes, Pedro, en la NFL, vaya fin de semana que tuvimos, quizá el partido uno de los más atractivos, porque la verdad se dieron resultados muy interesantes. Los Santos de Nueva Orleans le propinan la segunda derrota a los Bucaneros de Tampa Bay. Tom Brady, 325 yardas, 4 pases de anotación, estuvo a punto de consolidar otro regreso fantástico después de que iban abajo 22-7, pero en la última jugada prácticamente le interceptan
y se va hasta anotación el equipo de Nueva Orleans, y con esto el triunfo para ellos y la segunda derrota del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay. También destacar buena victoria para los Titanes de Tennessee, pero al final muy malas noticias. Ganaron 34-31 en tiempo extra en casa de los Potros de Indianápolis. La muy mala noticia que se confirma en esta mañana es que Derrick Henry, su corredor estrella y el mejor corredor que hoy tiene la liga, tiene un hueso roto en un pie y muy factiblemente se perderá toda la temporada. Otros resultados atractivos: los Jets ganan 34-31 a los Bengalíes de Cincinnati. El equipo de Houston en la NFL es un desastre, perdieron 38-22 con los Carneros de Los Ángeles. Los Acereros 15-10 sobre los Bucaneros, sobre los Cafés de Cleveland. Y bueno, pues resultados atractivos: los Patriotas de Nueva Inglaterra 27-24 sobre los Cargadores también de Los Ángeles. Y bueno, pues la actividad, como siempre, los Vaqueros de Dallas, 6 victorias de manera consecutiva, y la de ayer sin Cooper Rush, sin Dak Prescott, y Cooper Rush teniendo una gran actuación, primera victoria en su carrera, 20-16 el triunfo de los Vaqueros de Dallas, que están en gran temporada y hoy sí, por fin, parecen ser contendientes. Y para terminar, Pedro, la Liga Mexicana entrando ya en la recta final, 2 resultados que llaman la atención. Ayer Cruz Azul, por la tarde-noche en el Estadio Azteca, derrota 2-1 a las Águilas del América, que parecen entrar en una crisis en esta recta final. Falta una jornada para terminar. Perdieron la final con los Rayados del Monterrey de la Conca Champions el jueves. Ayer pierden 2-1. Otra vez errores durísimos de la defensiva. Ayer fue Cáceres, que primero se puso arriba el marcador Cruz Azul con el Piojo Alvarado. Empató Federico Viñas, y ya en la recta final, prácticamente en tiempo de reposición, una falta clarísimo de Cáceres, el penal, expulsión para el sudamericano y la victoria para Cruz Azul con la anotación de Jonathan Rodríguez. Y Tigres está agarrando buen ritmo, derrota 2-1 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. André Pierre Gignac, el francés, está de regreso, hizo un gol espectacular para abrir el marcador, y ya sobre el final consiguió el segundo tanto también el delantero francés, 2-1 sobre las Chivas. Y bueno, pues así, una semana, querido Pedro, de mucha intensidad, sobre todo para los amantes del automovilismo en México. Es la mejor semana posible de todo el año, y por supuesto aquí en Central FM estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra en estas siguientes horas. Te mando un abrazo, querido Pedro, desde la ciudad de Puebla. Una gran semana para ti y para todo el auditorio, con mucho cariño. Muy buenos días. Gracias y buenos días, querido amigo. Allá en Puebla, al pendiente de lo que pasa y confía. Hacemos un corte. Regreso con más noticias. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo estoy con Roberto José Pacheco esta mañana. Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, buenos días. Bueno, estamos en puente, ¿no?, del Día de Muertos, y por lo tanto, pues no hay actividades legislativas hasta el 4 de noviembre. Pero los temas de coyuntura, mi estimado Pedro, están en los medios de comunicación, como la reforma eléctrica, el presupuesto para el próximo año y la sucesión presidencial adelantada. Y en ese sentido te comento, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, ha estado muy activo en los últimos meses. Sostiene que la reforma eléctrica llegará al Senado en la primera semana del mes de diciembre, siempre y cuando la Cámara de Diputados la apruebe por mayoría calificada. Sin precisar si el PRI va a doblar las manos o no, o qué legisladores se van a dar su voto favorable a esta reforma eléctrica. Bueno, mientras tanto, Monreal dice: ya estoy dialogando con los distintos grupos parlamentarios, según esto, para procesar la reforma eléctrica. Pero escuchemos un fragmento de lo que dice. Proyecto la primera semana de diciembre a la Cámara de Senadores y se aprueba por mayoría calificada. Pero obviamente tenemos que ser cuidadosos con los contratos, en la revocación de contratos, y cuidar el principio de retroactividad en razón de las leyes vigentes.
pues sí tendrán que ser muy cuidadosos en torno a esta reforma eléctrica si es que pasa a la aduana de la Cámara de Diputados. En este mes de noviembre que ya inicia, mi estimado Pedro, el presupuesto de egresos del próximo año, pues en estos momentos es la prioridad la discusión y ya se anunció que se va a subir al pleno por ahí del 12 de noviembre. Bueno, y también la sucesión presidencial del 2024 también es un asunto que ha estado en los medios, y es que los aspirantes, principalmente Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal, este último no reconocido por el propio presidente de la República como un aspirante serio, bueno, tuvieron actos públicos o se han dejado ver en diversas tomas de protesta de gobernadores y gobernadoras, en el caso de Sinaloa, Baja California, el día de hoy en Colima. Monreal insiste en que debe haber elecciones primarias para definir al candidato de Morena y rechaza el método de las encuestas porque de alguna manera, mi estimado Pedro, sería un dedazo disfrazado. Así las cosas. Bueno, y también te comento que él reitera que va a luchar para ganar a la buena y confirma que cuando salga la convocatoria, él estará puntual a la cita. Monreal señala que sin excluir a nadie, él observa una contienda interna entre Ebrard, Claudia Sheinbaum y él. Así las cosas, veremos qué pasa, pero los temas vigentes y de coyuntura están en los medios a pesar del puente vacacional. Pedro, mi reporte. Gracias por este reporte, querido amigo. Vamos a hacer una pausa y regreso con Pedro Ferriz Híjar, que está tratando de entender la ausencia de López Obrador en la reunión del G20. En fin, a ver si llega a alguna conclusión. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Yo estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar. Ingeniero, ¿cómo está usted en este atropellado lunes de cambio de horario? No, o sea, que no nos pasó más porque no hubo tiempo. Sé que hay que apurarnos. Hay que apurarnos. No vaya a ser. Oye, hay que hablar sobre la COP26, ¿no? Todo esto que está sucediendo en Roma con el cambio climático, los líderes del mundo, una oportunidad que sin lugar a dudas hubiera sido magnífica para el presidente de México y para los mexicanos. Aún así, ¿qué se decidió hacer? Mandar a Marcelo Ebrard, que al parecer se fue a cazar selfies, porque trabajos, mesas de negociación, la participación que hubo de México, que ahorita lo comentaremos, fue francamente lamentable, pero digo, vamos a ver rápidamente algunas de las selfies de Marcelo, ¿no? Digo, para eso fue. A eso fue a sacarse la selfie. Entonces adornarse. Y lo que hacía este hombre era, a ver, si nos las ponen, por favor. O sea, uno pensaría, oye, qué bárbaro, Marcelo estuvo. No, fue el rockstar. El rockstar, todo el mundo. Ahora, si te pones a revisar los perfiles de todos estos mandatarios, ninguno pone una foto con Marcelo. Ninguno. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Marcelo iba entre reunión y reunión, entre descanso y descanso, literalmente a cazar a los líderes del mundo, y traía ahí a su Juanito, ¿no? Voto. Bueno, muchas gracias. Y ya, oye, vamos a hacer como que nos estamos saludando. y fue lo único que hizo Marcelo, ¿verdad? Francamente ridículo, porque aparte de todo, los líderes del mundo y los que estaban ahí presentes se dieron cuenta, y así lo reportaron diversos periodistas de otros medios de comunicación, que decían, es ridículo ver al canciller mexicano cazando a los líderes del mundo para pedirles una fotografía. Ahora, vamos a hablar de qué habló México, ¿no? Llega México, llega Marcelo y pide que se libere una enorme cantidad de dinero por parte de los países más ricos, justamente en los rubros en donde México ha decidido recortar los recursos. Sí. Entonces, los líderes del mundo que están, hombre, llegas ahí con cierta preparación, sabes con quién estás hablando, se voltean a ver a Marcelo y dicen, mira nada más este baboso. O sea, llega a México a pedir que nosotros hagamos lo que ellos no están haciendo. Qué padre,
qué bien. Y es así como se está viendo México en un papel que pudo haber sido muy bien aprovechado por el presidente de México, pero con eso de que no tiene avión, y el avión no sirve más que para ir a Europa, cosa que era Europa, no utiliza el avión presidencial y dice, no voy a ir a esta reunión, tampoco irá a la de Escocia. 20. Entonces México está destinado a que mejor Andrés Manuel López Obrador se tome un fin de semana largo allá en la chingada. Que lo dijo, ¿verdad? Sí, lo dijo. No lo estoy diciendo de... No. El que le puso el nombre a no hay su conferencia finca fue... No hay nada. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue a la chingada, mandó a Marcelo a tomarse selfies y a hacer el ridículo mundial. Bueno, pues creo que mejor dicho no puede ser. Gracias, querido. Gracias a ustedes. ¿Paso directo o vamos a unos mensajes? Vamos a una pausa. Regreso. En el ADN ya lo lleva. La opinión en la sangre ya lo mueve. Pero al final todo mundo siempre muere. Sorprendido por la parca lo arrastró en las pesas, de esas que lo invitaban a probar todas sus fuerzas. Al grito de hagamos historia, Pedro Ferriz Híjar, Dios lo tenga en su santa gloria. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero dedicar estos minutos para estar con Carlos Enríquez, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Finalmente se liberan las vías férreas, empiezan a trabajar los paquetes más que atorados de insumos para la industria y yo creo que debe de haber un grado de optimismo. Y Carlos Enríquez, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto estar contigo esta mañana. No, pues muchas gracias a ti. Mira, unos minutos para decirme qué es lo que en este momento están sintiendo y pensando los industriales y los comerciantes y toda la gente dedicada a la actividad económica en Michoacán. Pues como bien dices, con una sensación positiva porque estamos viendo ya hoy liberadas las vías. Desde ayer en la tarde-noche, en la tarde se liberaron y durante la tarde-noche se hicieron trabajos de revisión del estatus que guardan las vías férreas para poder reactivar la circulación de los trenes. Durante la noche también comenzaron ya a circular los primeros y bueno, eso nos da cierto grado de positivismo. Por supuesto, la preocupación latente es qué se hará para que no sea reiterante este tema, ¿no? Hoy se logran liberar, pero que no las volvamos a tener el siguiente mes, el siguiente año, otra vez con este problema y cómo poder abonar a esta situación. La semana pasada tuvimos oportunidad de acercarnos en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes en el Congreso del Estado para externarle estas preocupaciones que tenemos y cómo pudiéramos en positivo tratar de encontrar soluciones de fondo que nos permitan que en Michoacán no esté sucediendo esto, porque hoy hablamos de las vías del tren. Qué bueno que ya se liberaron, empezará una gran circulación en el puerto de Lázaro Cárdenas. Como bien sabes, Pedro, pues es la gran oportunidad de conectar dos de las más grandes economías del mundo, Asia y Estados Unidos, y México debería de conectarse también con estas grandes posibilidades. Y cuando aquí le cerramos la puerta, aunado al gran problema logístico que tenemos hoy en el mundo, pues estamos haciéndonos una publicidad terrible, ¿no? Y hoy pues lo que tenemos que hacer es, una, nos parece asegurar que no volverá a suceder, y dos, pues hay que hacer mucho ruido porque cambiar la percepción negativa que ya se tiene de nosotros hoy va a costar mucho trabajo. Ya lo creo, esa es la parte más difícil cuando le pegas al prestigio, ¿no? El prestigio de organizaciones completas. Y hay un grupo de base dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ya están planteando nuevos amagos, nuevos bloqueos ante la todavía impago argumentan, de alguna quincena que se les debe de lo atrasado y previendo que pudiera haber más retrasos. En todo ello, pues eso es justamente lo que me estás diciendo. Hay que tratar de evitar eventos futuros y que haya una preocupación de las autoridades para evitar que esto sea, porque fíjate cuántos días pasaron y hubo una absoluta inacción de parte de la Federación en lo que era su responsabilidad, y hasta ahora, con un gobernador de Morena, se empiezan a dar este tipo de logros que, bueno, sea, como dicen por ahí, haya sido como haya sido, se liberaron las vías, pero esperamos que esto no suceda para el futuro.
Esperemos que así sea. Tenemos que asegurar el Estado de Derecho en nuestro Estado, dar esa certidumbre a los vecinos nacionales y también a los internacionales para que confíen en nosotros. Creemos que este tipo de vías son infraestructura estratégica para el desarrollo del país y no podemos permitir que sin que nadie actúe pase este tipo de situaciones, que en este caso están basadas con una demanda que tiene que ver con nómina, con quincenas, con trabajo de vengado, que de alguna manera es sensible, pero que tenemos situaciones donde en carreteras secundarias también cualquier día pueden tomar camiones de transporte de cualquier empresa, quemar autobuses, porque faltan un par de pobladores en alguna población. No siempre es la misma demanda, y lo que tenemos aquí que asegurar es que nadie pueda estar por encima de la ley y darnos esa certidumbre en el futuro. Pues, Carlos, en primer lugar, te agradezco mucho y te pido que ante la eventualidad, dicen que el miedo no anda en burro, ¿no? Pero, caray, ante la eventualidad de que algo sucediera, que estemos muy en comunicación para estar denunciando este tipo de acciones en caso de que se den, que esperamos en Dios que dejen progresar al occidente mexicano con esta enorme vía de entrada que es por Michoacán, que ha sido tan duramente golpeada en estos últimos tiempos. Y yo te agradezco muchísimo y envíale, por favor, a todo el sector industrial de Michoacán nuestros parabienes de parte de este equipo de trabajo que ha estado pendiente de ustedes. Te lo agradecemos mucho, como siempre, Pedro, así lo haremos y esperemos que no sea necesario. Te mandamos un abrazo. Yo también, querido amigo. Gracias. Gracias y buenos días. Y ya con esta información nos vamos y les agradecemos, como siempre, el favor de su atención y esperamos contar con ella. ¿Qué dices, Rafa? Muy bien. Bueno, pues antes de despedirnos, ¿qué les parece si nos vamos con esta calavera Urbi et Orbi de todo el equipo? A todos los de Central les ha llegado su hora. La calaca se los llevó a todos en bola. La producción lloraba, Pedro los extrañaba. Todos anhelaban trabajar desde la madrugada. La huesuda irónica los puso a chambear, pues las mañanas no son lo mismo sin Pedro y su Central. A trabajar por México, gritaban desde el cielo. Y así mandaron al peje derechito al... Esta más que calavera fue un deseo. Gracias, que tengan ustedes una buena mañana. Estuvo con ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con y todo este equipo que todavía no pasa mejor vida, por cierto. Espero que por muchos años sea así. Gracias, hasta mañana, que la pasen bien. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. Central FM, Equilibrio.